A propósito de lo que se viene de aquí en adelante, usted mencionaba, son 150 días aproximadamente, decía, para que Bolivia vuelva a ir a las urnas. ¿Quiénes son los binomios, los posibles candidatos? ¿Quiénes estarían ingresando en carrera? Veamos esto y después le consultamos su opinión a don Samuel Doria Medina. No ha sido fácil construir el consenso para aprobar por unanimidad esta ley. Felicito y agradezco a todos los parlamentarios de todas las tendencias y representaciones en la Asamblea que han hecho posible la construcción de acuerdos que van dirigidos hacia un nuevo pacto social. Bolivia empieza a escribir una nueva historia. Después de 36 días de lucha, 21 días de paro, 2 días de vacío de poder y 13 días del nuevo gobierno, la ley de convocatoria a las nuevas elecciones es un hecho. Después de la promulgación de la ley, en las calles empiezan a sonar nombres de los posibles candidatos que buscan la silla presidencial. Encabezan la lista los líderes cívicos que ganaron protagonismo en la lucha por el voto. Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, quienes ya anunciaron que se postularán solo si el pueblo los pide y se forma un frente único. Si el país demanda una renovación y el país demanda, como lo están haciendo en Santa Cruz los distintos sectores que apoyan la misma dupla de Camacho y Pumari, pues tendremos que sentarnos con los sectores y bajo una responsabilidad institucional, si corresponde asumir, no vamos a sacarle la nalga a la jeringa. Creo que si ese es el mandato, lo vamos a asumir. A este anuncio ya se adhieren muestras de apoyo, como la del presidente de Demócratas, Rubén Costas, que pide un gobierno de concertación nacional, y el ex candidato a la presidencia por UCS, Víctor Hugo Cárdenas, que declina su aspiración a la presidencia y decide apoyar al binomio de los cívicos Camacho y Pumari. Convocamos a los partidos políticos que hemos hecho oposición al MAS en estos años a construir la unidad, esa unidad que demanda el pueblo boliviano, con el desprendimiento imprescindible para comprender que el esfuerzo ciudadano en las calles debe ser incorporado en el cambio político. Creo que ellos simbolizan la unidad de todo el pueblo boliviano. Yo voy a contribuir a ese proceso unitario y a la emergencia de estos líderes que bien pueden expresar en el escenario electoral la esperanza de todo el país. Entre los políticos que ya confirmaron su participación en los nuevos comicios está el binomio Carlos Mesa y Pedraza, que se suman a la pugna política con Comunidad Ciudadana y el candidato Chi Yun-chun del Partido Demócrata Cristiano. Ratificamos, como lo hemos dicho antes, nuestra candidatura en Comunidad Ciudadana va a ir a las próximas elecciones porque esa es una decisión obligada por el apoyo, por el gran apoyo popular que hemos tenido el 20 de octubre y por la campaña que hemos hecho antes. Otro de los nombres que se barajan para las elecciones generales está Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, entre otros, mientras que dentro del movimiento al socialismo suenan los nombres de Andrónico Rodríguez y Adriana Salvatierra. Estos 120 días son claves para el país. La renovación política o la política tradicional son los dos caminos que aún se están definiendo en la cancha electoral. ¿Quiénes son los posibles candidatos, los binomios? ¿Quiénes dijeron sí, quiénes no? Usted ha visto un poco esta producción. Samuel, ¿qué opina al respecto? Ya hay algunos candidatos que participaron en la elección del 20 que dicen nosotros vamos a volver. Caso de Carlos Mesa y Gustavo Pedraza. ¿Cuál es su opinión respecto al tema? A ver, Cecilia, creo que es muy importante tener en cuenta de que hoy tenemos un país muy diferente al que teníamos hace un mes. Yo le cuento un episodio de la historia mundial que me vino a la cabeza estos últimos días. Usted sabe, en el año 1945, Winston Churchill gana la Segunda Guerra Mundial. Y no solamente era un héroe en su país, sino en todo el mundo. Mayo de 1945. Pasan 2 meses, va a una elección y pierde la elección. Le gana Clement Attlee del Partido Laborista.
¿Por qué? Porque los ingleses, con mucha cultura democrática, política, después dicen, Churchill era muy bueno para la guerra, pero necesitamos otra persona para la paz. Por ejemplo, gente que ha tenido votos en la anterior elección por una causa muy especial que ya no existe. ¿El caso de Carlos Mesa? Bueno, no, yo no quiero hablar de personas, pero creo que han habido hechos que hacen que haya habido votos, y pueden ser millones de votos, volátiles. O sea que ahora ya no tendrían esa votación porque ha cambiado la situación. ¿Usted cree que ya no es el mismo escenario y que ya no deberían pensar en presentarse? No, le digo de que es importante tener en cuenta estas reflexiones porque tenemos otro país al frente. O lo que veíamos hace un momento, muchos que sabotearon la unidad en la última elección, yo pensaba mientras escuchaba a los que hablaban que si hubieran ellos estado de acuerdo con la unidad hace tan solamente 40 días, el candidato de la oposición hubiera ganado en primera vuelta con esos votos. Porque usted apoyó, por ejemplo, la candidatura. No, pero estoy hablando de los que no apoyaron. Claro. Y ahora hablan de unidad. Por ejemplo, el candidato Chi. Varios que hablaban de la unidad. Entonces, yo vengo peleando por la unidad hace mucho tiempo, pero me doy cuenta también de que ahora hay gente que de manera oportunista habla de la unidad. Porque la unidad no es algo abstracto. No es la ¿Habla de unidad. Rubén Costas usted? No quiero entrar en problemas ni en discusión personal. No quiere dar nombres. ¿Por qué no quiere dar nombres, Samuel? No, porque estoy hablando de conceptos, ¿no es verdad? Pero el que escuchábamos en la producción nosotros era al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, hablar de unidad. El tema de la unidad, lo que yo quiero explicar, Cecilia, si usted me permite, es que la unidad tiene que ser en torno a una causa. No puede ser la unidad en torno a que yo participe o que alguien sea candidato o que yo sea candidato. Eso no, eso es una burla, ¿no? De un oportunismo, hablar de unidad para apoyar o para tener una cuota, no. Y yo creo, y aquí venimos a lo que viene hacia adelante, que las grandes causas que se tienen que discutir van a ser, por ejemplo, la reconciliación o el reencuentro de los bolivianos. ¿Quiénes son capaces de lograr ese reencuentro entre todos los bolivianos? Se va a tener que discutir de un nuevo pacto social donde no haya excluidos, porque no es suficiente que nos abracemos, digamos que todo está bien, porque si más adelante alguien puede ir a un seguro privado y curarse y mucha gente tiene que contentarse en que se muera su madre, su hijo, porque no puede acceder a la salud, va a seguir habiendo las diferencias y los problemas en nuestro país. En este momento, ¿qué está pensando la gente? No está pensando quién va a ser candidato. La gente está pensando cómo voy a pagar el alquiler que no pude pagar, cómo voy a resolver los problemas económicos, cómo voy a pagar sueldos el próximo mes, aguinaldos. O sea, yo creo que una vez que pasa el tema de la transición política, viene la preocupación económica. Entonces, ¿quién va a ser capaz de poder ofrecer el recobrar el crecimiento económico hacia adelante? O sea, esos son los temas y yo creo que la unidad tendrá que estar alrededor de esos temas y no alrededor de personas o alrededor de partidos que quieran una participación. Esa es la visión que yo tengo. Pero para usted debería haber un frente único nada más, es decir, una candidatura única, si se quiere, para no hablar de candidato único. Bueno, es que nuevamente estamos razonando, al hacer ese planteamiento, que lo hace mucha gente, estamos razonando con la lógica que había en la anterior elección. En la anterior elección teníamos un MAS que tenía más fuerza con Evo Morales, tenían, además de un buen candidato, tenían el Tribunal Electoral a su favor, el aparato estatal, el fraude, todo eso. Ahora ya no, hemos visto que se ha elegido a Salvador Romero, que goza de la confianza. Credibilidad absoluta. De todos, ¿no es verdad? Fue el presidente de la Corte Electoral cuando lo eligieron a Evo Morales, así de claro. Entonces, ya un MAS, sin Tribunal Electoral, sin dinero del Estado, sin fraude,
se estima, y no lo hago yo, lo estiman los analistas, que va a tener en la próxima elección alrededor de un 25%. Entonces, esa preocupación de que había que unirse todos para ir a la segunda vuelta ha cambiado, es distinta, ¿no es verdad? Desde luego que no quiero que haya dispersión, que sería un absurdo. Y además hemos escuchado a varios candidatos que se han dado cuenta que se equivocaron en la anterior elección y que han sacado 20.000, 40.000 votos y ya no van a participar. Yo creo que es un avance. Pero plantear de que solamente haya el MAS y un candidato, no creo. Yo personalmente creo que va a haber un candidato muy conservador, una especie de ADN moderna, va a estar el MAS y yo creo que va a surgir un centro democrático. ¿Por qué? ¿Y por qué creo que es importante el centro democrático? Porque en nuestro país hemos ido de un extremo del péndulo al otro. Y hemos visto lo que ha pasado en la Argentina. Si uno va hacia el otro extremo y no se hacen bien las cosas, el péndulo vuelve. Y creo que los que somos demócratas no queremos que el MAS esté volviendo a muy corto plazo con los mismos, ¿no es verdad? Entonces creo que es importante que se vaya analizando ese tipo de temas para la próxima elección. Usted no participó de la elección del 20 de octubre por una decisión personal. Sí, no participé porque anticipaba de que era fundamental la unidad y dijimos en noviembre, hace un año, vamos a apoyar al que tenga la mayor votación. Cumplimos nuestra palabra y creo que eso ayudó bastante a que pase lo que pasó. Ahora vamos a esperar que se convoque a elecciones en el próximo mes de diciembre, nos reuniremos en Unidad Nacional, veremos cómo podemos contribuir a esas causas que van a ser las nuevas causas del pueblo boliviano y de acuerdo a eso orgánicamente tomaremos una decisión. Con este escenario actual, político hablando, ¿le gustaría ser candidato? Miren, no es un tema de gusto el tema de la política, sino si uno puede colaborar en algo, ¿no es verdad? O sea, si uno puede colaborar, desde luego que puede participar, pero participar para no poder colaborar y tener una pequeña votación, nadie en su sano juicio lo hace. Samuel, yo le quiero agradecer estos minutos aquí en el programa, conversando, explicando un poco su visión acerca de lo que ha pasado en Bolivia en este último tiempo y deja abierta esta posibilidad. ¿Cuándo se reunirían en Unidad Nacional? En el mes de diciembre. En diciembre, para tomar una decisión. Sí. Le agradezco muchísimo por haber estado aquí. Gracias a usted, Cecilia. Gracias. Buenas Samuel noches. Doria Medina, líder de Unidad Nacional, aquí en Que No Me Pierda.